adicionado con el capítulo y artículos que lo integran. 2. 15 de agosto de 1990, título 24 Delitos electorales y en materia de Registro Nacional de Ciudadanos. Adicionado con los artículos que lo integran. 2. 15 de agosto de 1990, capítulo único, reformado. 2. 22 de noviembre de 1996, artículo 401, para los efectos de este capítulo, se entiende por servidores públicos, las personas que se encuentren dentro de los supuestos establecidos por el artículo 212 de este código. Se entenderá también como servidores públicos a los funcionarios y empleados de la administración pública estatal y municipal, y funcionarios electorales, quienes en los términos de la legislación federal electoral integran los órganos que cumplen funciones electorales, y funcionarios partidistas, los dirigentes de los partidos políticos nacionales y de las agrupaciones políticas, y sus representantes ante los órganos electorales, en los términos de la legislación federal electoral. Candidatos, los ciudadanos registrados formalmente como tales por la autoridad competente. B. Documentos públicos electorales, las actas de la jornada electoral, las relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, paquetes electorales y expedientes de casilla, las actas circunstanciadas de las sesiones de cómputo de los consejos locales y distritales, y las de los cómputos de circunscripción plurinominal y, en general, todos los documentos y actas expedidos en el ejercicio de sus funciones por los órganos del Instituto Federal Electoral. Y sexto, materiales electorales, los elementos físicos, tales como urnas, canceles o elementos modulares para la emisión del voto, marcadoras de credencial, líquido indeleble, útiles de escritorio y demás equipamiento autorizado para su utilización en las casillas electorales durante la jornada electoral. Reformado. 2. 25 de marzo de 1994, artículo 402, por la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en el presente capítulo, se podrá imponer además de la pena señalada, la inhabilitación de 1 a 5 años, y en su caso, la destitución del cargo. Reformado. 2. 22 de noviembre de 1996, artículo 403, se impondrán de 10 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años, a quien vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley, vote más de una vez en una misma elección, haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto. Obstaculice o interfiera dolosamente el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales. B. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, credenciales para votar de los ciudadanos. B. Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral. D. El día de la jornada electoral viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto. D. Vote o pretenda votar con una credencial para votar de la que no sea titular. X. El día de la jornada electoral lleve a cabo el transporte de votantes, coartando o pretendiendo coartar su libertad para la emisión del voto. X. Introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o se apodere, destruya o altere boletas, documentos o materiales electorales, o impida de cualquier forma su traslado o entrega a los órganos competentes. Si, obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto, o bien que, mediante amenaza o promesa de paga o dádiva, comprometa su voto en favor de un determinado partido político o candidato. Si, impida en forma violenta la instalación de una casilla, o asuma dolosamente cualquier conducta que tenga como finalidad impedir la instalación normal de la casilla. O 13, durante los 8 días previos a la elección y hasta la hora oficial del cierre de las casillas que se encuentren en las zonas de usos horarios más occidentales del territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que den a conocer las preferencias de los ciudadanos. Reformado. 2. 22 de noviembre de 1996, artículo 404, se impondrán hasta 500 días multa a los ministros de culto religiosos que, en el desarrollo de actos públicos propios de su ministerio, induzcan expresamente al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o partido político, o la abstención del ejercicio del derecho al voto. Reformado. Primer párrafo. 2. 25 de marzo de 1994, artículo 405, se impondrá de 50 a 200 días multa y prisión de 2 a 6 años, al funcionario electoral que,
Adicionada, 2. 15 de agosto de 1990, y, altere en cualquier forma, sustituya, destruya o haga un uso indebido de documentos relativos al Registro Federal de Electores. Reformada, 2. 22 de noviembre de 1996, y, se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral. Adicionada, 2. 15 de agosto de 1990, y, obstruya el desarrollo normal de la votación sin media causa justificada. Reformada, 2. 22 de noviembre de 1996, y, altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales electorales. Reformada, 2. 22 de noviembre de 1996, b. No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales electorales, sin mediar causa justificada. Reformada, 2. 22 de noviembre de 1996, b. En ejercicio de sus funciones ejerza presión sobre los electores y los induzca objetivamente a votar por un candidato o partido determinado, en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren formados. Reformada, 2. 25 de marzo de 1994, vi, al que instale, abra o cierre dolosamente una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por la ley de la materia, la instale en lugar distinto al legalmente señalado, o impida su instalación. Reformada, 2. 22 de noviembre de 1996, vi, sin causa prevista por la ley expulse u ordene el retiro de la casilla electoral de representantes de un partido político o coarte los derechos que la ley les concede. X, derogada, 2. 22 de noviembre de 1996 reformada, 2. 22 de noviembre de 1996, X, permita o tolere que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas electorales. O, reformada, 2. 22 de noviembre de 1996, sí, propale, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados. Reformado primer párrafo, 2. 22 de noviembre de 1996, artículo 406, se impondrán de 100 a 200 días multa y prisión de 1 a 6 años, al funcionario partidista o al candidato que, reformada, 2. 22 de noviembre de 1996, y, ejerza presión sobre los electores y los induzcan a abstención o a votar por un candidato o partido determinado en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren formados. Adicionada, 2. 15 de agosto de 1990, y, realice propaganda electoral mientras cumple sus funciones durante la jornada electoral. Reformada, 2. 22 de noviembre de 1996, y, sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales. Reformada, 2. 22 de noviembre de 1996, y, obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin media causa justificada, o con ese fin amenace o ejerza violencia física sobre los funcionarios electorales. Reformada, 2. 22 de noviembre de 1996, b. propale, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados. Reformada, 2. 22 de noviembre de 1996, b. impida con violencia la instalación, apertura o cierre de una casilla. O, adicionada, 2. 22 de noviembre de 1996, vi, obtenga y utilice a sabiendas y en su calidad del candidato, fondos provenientes de actividades ilícitas para su campaña electoral. Reformado, 2. 25 de marzo de 1994, artículo 407, se impondrán de 200 a 400 días multa y prisión de 1 a 9 años, al servidor público que, reformada, 2. 22 de noviembre de 1996, y, obligue a sus subordinados, de manera expresa y haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a emitir sus votos en favor de un partido político candidato. Reformada, 2. 22 de noviembre de 1996, y, condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un partido político candidato. Reformada, 2. 22 de noviembre de 1996, y, destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado.
O, adicionada, 22 de noviembre de 1996, if, proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos, a través de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus labores, de manera ilegal. Adicionado, 15 de agosto de 1990, artículo 408, se impondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por 6 años a quienes, habiendo sido electos diputados o senadores no se presenten, sin causa justificada a juicio de la Cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo del artículo 63 de la Constitución. Reformado primer párrafo, 25 de marzo de 1994, artículo 409, se impondrán de 20 a 100 días multa y prisión de 3 meses a 5 años, a quien, adicionada, 15 de agosto de 1990, y, proporcione documentos o información falsa al Registro Nacional de Ciudadanos para obtener el documento que acredite la ciudadanía. Y, adicionada, 15 de agosto de 1990, y, altere en cualquier forma, sustituya, destruya o haga un uso indebido del documento que acredita la ciudadanía, que en los términos de la ley de la materia, expida el Registro Nacional de Ciudadanos. Adicionado, 15 de agosto de 1990, artículo 410, la pena que se refiere al artículo anterior se podrá incrementar en una cuarta parte si las conductas son cometidas por personal del órgano que tenga a su cargo el servicio del Registro Nacional de Ciudadanos conforme a la ley de la materia, o si fuere de nacionalidad extranjera. Reformado, 22 de noviembre de 1996, artículo 411, se impondrá de 70 a 200 días multa y prisión de 3 a 7 años, a quien por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o en la expedición ilícita de credenciales para votar. Adicionado, 25 de marzo de 1994, artículo 412, se impondrá prisión de 2 a 9 años, al funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que, a sabiendas aproveche ilícitamente fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción tercero del artículo 407 de este Código. En la comisión de este delito no habrá el beneficio de la libertad provisional. Adicionado, 25 de marzo de 1994, artículo 413, los responsables de los delitos contenidos en el presente capítulo, por haber acordado o preparado su realización en los términos de la fracción y del artículo 13 de este Código, no podrán gozar del beneficio de la libertad provisional.